Durante la batalla del abismo de Helm, el elfo Legolas se tira por una escalera subido en un escudo a la vez que mata a varios enemigos a flechazos. Dibuja las fuerzas implicadas. Bueno, si empezamos a pensar en qué fuerzas hay aquí, la primera que nos tiene que venir rápidamente es la fuerza peso. Bien, fuerza peso de Legolas, que es una fuerza que viene hacia abajo. Vale, esta es la primera que nos tiene que venir a la cabeza. El peso. Y como respuesta del peso, bien, sobre una superficie, viene la normal. La normal es perpendicular a esa superficie. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el elfo está tocando el suelo, tocando este plano inclinado, y como consecuencia de ello se genera una fuerza, la fuerza normal. Bien, vamos a apuntarla. Esta fuerza es siempre perpendicular a la superficie es esta, pues perpendicular. Y nos queda una última fuerza, ¿vale? Si el elfo va bajando, tenemos una última fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Bien, entonces vamos a dibujarla. Es siempre contraria al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si nos estamos moviendo hacia abajo, el rozamiento es hacia atrás, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos el primer apartado, ya tenemos las tres fuerzas implicadas. Luego nos preguntan, determina los valores de las fuerzas normal, peso y fuerza de rozamiento. Bueno, casi intuitivamente, aunque esté de segunda, la que vamos a hacer primero es el peso. Recordemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa, ya me la dicen aquí, 80 kilos. Y el valor de la gravedad ya lo deberíamos saber de memoria, que es 9,8 metros segundo cuadrado. Entonces, 80 por 9,8 nos salen 784 newtons. Bien, ese es el primer valor, el peso. Lo voy a apuntar aquí arriba para tenerlas todas ordenadas, ¿vale? Peso 784 newtons. Bien, vamos a ver ahora alguna más. Nos queda la fuerza de rozamiento y la normal. Vale, la fuerza de rozamiento necesitamos la normal primero, así que nada, vamos a calcular primero la normal. Y para eso vamos a necesitar ver y descomponer todas nuestras fuerzas en dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, lo primero vamos a dibujarlos. Vamos a hacer este primer eje, ¿vale? Que es un eje en el que se encuentra la fuerza normal, es perpendicular a la superficie, y vamos a hacer este otro eje, que es el eje por el que nos desplazamos. Este eje va a ser el X y este eje va a ser el Y. Bien, hay una fuerza que nos queda descolocada, que es la fuerza peso. Si nos fijamos, no está ni en el eje Y ni en el eje X. Entonces lo que vamos a hacer para eso es descomponerla. Vamos a descomponer esta fuerza en sus componentes, tanto en Y como en X. Bien, entonces esta fuerza peso va a tener aquí un componente. Va a tener aquí un componente en Y hacia abajo. Vale, vamos a llamarle P sub I, y va a tener aquí un componente en X, que le vamos a llamar P sub X. Vale, es la misma fuerza, el peso, solo que descompuesta en sus dos componentes. Vale, ¿cómo vamos a hacer ahora para hallar esto? Bueno, hay un dato más que nos da el enunciado, que no lo he puesto en el dibujo, lo voy a poner ahora, que nos dicen este ángulo, ¿vale? Este ángulo nos dicen que son 40 grados. Nosotros sabemos que ese ángulo es este de aquí, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, podemos saberlo de varias maneras. Fijaros, este de aquí no puede ser, ¿vale? Porque la suma de los tres tiene que dar 180. Entonces, si este es 90 y este es 40, 90 y 40 son 130, entonces 180 menos 130, este ángulo de aquí son 50, así que este no puede ser, ¿vale?
con lo cual solo puede ser este de aquí. Pero además hay otro truco, que de hecho es el que yo suelo utilizar. Pruebo a ampliar esto de aquí, ¿vale? Hacerlo más grande. Si lo subo y tenemos un poquito de visión espacial, podemos ver que el ángulo que aumenta es este. Y cuando lo disminuyo, cuanto más horizontal está, este más pequeñito es, ¿vale? Son dos maneras que podemos verla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a pasar este dibujo aquí, ¿vale? Para poder verlo un poquito mejor. Entonces vamos a poner aquí todas las fuerzas. Tenemos en primer lugar la fuerza peso, bien, que la voy a dibujar hacia aquí, ¿vale? La fuerza peso. Hacia abajo tenemos la fuerza P sub I, bien, el componente I del peso. Y la P sub X, fijaros, es esta que tenemos aquí, yo la puedo trasladar hasta aquí, ¿vale? Porque es igual, son paralelos, con lo cual aquí en el dibujo lo puedo poner aquí. Entonces vamos a ponerla, aquí la tenemos, P sub X, y el ángulo que tenemos aquí lo vamos a poner aquí, en el mismo sitio, ¿vale? 40 grados, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recurrir a las razones trigonométricas de 40 grados, del ángulo que sabemos. Vamos a hacer el seno de 40. Sabemos que el seno es cateto opuesto, P sub X, entre hipotenusa, P. Con lo cual de aquí ya puedo hallar P sub X como P por seno de 40. Bien, recordad que el peso ya lo tenemos, lo acabamos de calcular. Y con el coseno de 40, el coseno es cateto contiguo, P sub I, entre la hipotenusa, P. Por tanto, tenemos P sub I igual a P por coseno de 40. Entonces vamos a calcularlos directamente. P ya lo sabemos, son estos 784. Entonces, este primero será 784 por newtons por el seno de 40. El seno de 40 es 0,64. Con lo cual, esto lo multiplicamos por 784 y me da 503,95 newtons. Bien, esta es la componente X del peso. Entonces, el otro tenemos peso 784, ahora en vez de por el seno, por el coseno de 40. Y el coseno de 40 es 0,77. Vale, no nos olvidemos de newtons. Por 0,77. Entonces 784 por 0,77 nos da 603,68 newtons. ¿Vale? Es la componente I del peso, 603,68. Todo esto lo vamos a apuntar aquí arriba. Tenemos P sub X es 503,95 y P sub I es 603,68. Vale, y vamos ya a borrar todo esto de aquí que ya no nos hace falta. Vale, ahora vamos con la última fuerza que nos queda, que es la fuerza normal. Bueno, y la fuerza de rozamiento, perdón. La fuerza normal, fijaros, nos quedaba la fuerza normal. Fijaros una cosa, el elfo se desplaza en esta dirección. Vale, por lo tanto, en esta dirección habrá una fuerza, que en este caso es P sub X, que va a ser mayor a la fuerza de rozamiento. Por tanto, va a bajar. Pero si os fijáis, no se desplaza en este plano. Eso es porque esta fuerza, P sub I, y esta fuerza, la normal, son iguales. Si la normal fuera más alta, ¿vale? El elfo entonces tendría que empezar como a flotar por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que son iguales, ¿vale? Están compensadas. En este eje, en el eje Y, está en equilibrio. Por lo tanto, el peso tiene el mismo valor que la normal. Con lo cual podemos apuntar aquí que la normal es lo mismo que el peso en I. Son 603. La normal son 603,95
23,68 newtons. Vale, ya solo nos queda una, que es la fuerza de rozamiento, que sabemos que es mu por la normal. Este mu es el coeficiente de rozamiento, que ya nos dice el enunciado que es 0,7. Bien, por lo tanto, la fuerza de rozamiento será 0,7 por 603,68 newtons. Si hacemos esta operación, 603,68 por 0,7 nos da 422,58 newtons. Y lo vamos a apuntar aquí. Fuerza de rozamiento 422,58 newtons. Bien, vamos a borrar esto de aquí y listo, parece que ya tenemos el apartado 2 completo. Vamos al 3, al apartado C. Determina la aceleración que sufre Legolas durante la bajada. Bien, para ello recurrimos a la segunda ley de Newton. Sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, ¿hacia dónde se está moviendo? Se está moviendo hacia aquí. ¿Vale? De hecho, recordad que esta fuerza, P sub i, y esta fuerza normal están equilibradas. Entonces, si se suman, si se está moviendo en esta dirección, el sumatorio de todas las fuerzas será P sub x menos el rozamiento, porque se mueve hacia aquí. ¿Vale? P sub x, que es la que ayuda, menos la fuerza de rozamiento, que es la que nos estorba. P sub x menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Nosotros lo que queremos saber es la aceleración, ¿vale? Entonces vamos a despejarla. La aceleración es P sub x menos fuerza de rozamiento entre la masa. P sub x la tenemos 503,95 newtons, fuerza de rozamiento 422,58 newtons, entre la masa, que nos dicen que es 80 kilogramos. Entonces, si hacemos esto, 503,95 menos 422,58 entre 80, me sale una aceleración de 1,02 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, la respuesta C es que la aceleración es 1,02 metros segundo cuadrado.